Bueno, como decía, muchas gracias a todos por vuestra presencia en Viernes con la Ciencia, con Quixote Innovation. En esta ocasión contamos con un gran ponente y un gran amigo. Con Miguel Ángel, es el gerente del CNH2, que no es muy conocido. Entiendo que muchos de vosotros conocéis lo que es el Centro Nacional del Hidrógeno, que tenemos la suerte y el privilegio de contar con ellos en Puerto Llano. Un referente a nivel mundial, continuamente dando el carácter de lo que significa España en el mercado y en el mundo del hidrógeno, y un referente al cual vienen los diversos países a beber de este aprendizaje que tenemos, como decía antes, en Puerto Llano. Hoy vamos a hablar de lo que se conoce como un vector energético. Es para nosotros muy importante que entendamos toda la importancia que para nuestra vida actual y nuestra vida futuro tiene el hidrógeno, puesto que, lo he dicho en más de una ocasión, puede democratizar el acceso a la energía, ya que al fin y al cabo el aire a día de hoy es todavía público. Os dejo con Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias, Joaquín, muchas gracias a todos los asistentes y muchas gracias a Quixote Innovation, que es, aunque es la persona de Joaquín, es muchos más amigos que colaboramos en actuaciones como esta, porque es uno de los culpables que Castilla-La Mancha, llevamos 40 años ahí un poco a remolque, levantemos la cabeza y miremos a otro cara a cara y digamos, oye, que yo también soy bueno, que yo también hago cosas importantes, que yo tengo capacidad de ser emprendedor, de trabajar con tecnologías, con innovar. Entonces, muchas gracias, Joaquín. Aprovecho hoy tu invitación para agradecer la labor que haces. Bueno, poco que contar más de la presentación porque ha sido, como siempre, estupenda por parte de Joaquín. Yo les voy a decir que me gustaría hacer esta charla informal. Si en algún momento alguien tiene una duda, alguna cosa, me para, hablamos, que si no yo me enrollo. Me han dicho que esto está abierto hasta las 12 o la 1, o sea que bueno, habrá que cenar y esas cosas antes, ¿no? Bueno, pues lo primero les voy a hablar del Centro Nacional del Hidrógeno, que es la entidad de la que vengo. Uy, vaya. Aquí está. Bueno, esto me gusta dejarlo porque cuando vamos por ahí fuera también lo contamos, ¿no? Que estamos en Puerto Llano, que estamos en Ciudad Real y que estamos haciendo ciencia y estamos haciendo un desarrollo tecnológico a un nivel puntero en España, y somos el nexo tanto de empresas e iniciativas y centros de investigación nacionales como de entidades de fuera de España que vienen a interesarse por esta tecnología. Somos un consorcio público que está constituido mitad Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y mitad por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y llevamos desde el año 2007, llevamos 15 años trabajando en esto del hidrógeno, que ha servido para posicionarnos y para cuando algunos han querido empezar, nosotros tener a Castilla-La Mancha ya ahí trabajando en lo que veíamos que iba a venir y si les soy sincero, como estamos poquitos, que también hasta nos ha sorprendido de la magnitud y la velocidad que ha tomado la cuestión del hidrógeno. Nuestro trabajo es de una investigación que no es la típica de laboratorio de ciencia, sino que intentamos ir muy cerca de la empresa. El problema del hidrógeno es que había muchas cosas desarrolladas, muchos temas hechos, pero eran teóricos, estaban sin probar, y nosotros creíamos que quien de verdad ponía esto en marcha eran las empresas, como está pasando. Y la misión del centro siempre ha pasado por acompañar a esas entidades que tenían curiosidad, que veían que querían descarbonizar, que querían cambiar sus tecnologías, bueno, pues en darles soluciones muy, muy cercanas que ya existían en la ciencia, pero que todavía la empresa no entendía, ¿no? Bueno, tenemos unas líneas que llamamos estratégicas, que son las 4 centrales, que son a las que me refiero, muy de ciencia, muy técnicas, ¿no? El hidrógeno hay que producirlo, hay que almacenarlo, hay que usarlo, y además esos equipos que usan el hidrógeno hay que ponerlos en sistemas. Bueno, pues todas esas son líneas de trabajo y compañeros que hoy no están, pero yo siempre intento decir que no soy yo, que esto es un equipo de personas que están trabajando en todas esas cosas. Pero además, al ser un centro público, podemos trabajar en otras cuestiones que a lo mejor a priori no son como estas de beneficio para una empresa de negocio, pero que creemos que también son muy importantes para la sociedad. Una de estas líneas es la de normativa y seguridad. Es una tecnología nueva, con sus riesgos, no lo voy a negar, pero también
con una serie de permisos, de tramitaciones, que si queremos llevar el hidrógeno a una escala industrial y que todos ustedes lo usen en sus casas, le tenemos que allanar el camino a las empresas por la parte normativa. Esto luego contaré más. Y por otra, en ese camino de que nuestro trabajo revierta en la sociedad y las personas puedan utilizar el hidrógeno al final en sus casas, en sus coches y en sus negocios, está la pata de la derecha de implantación de la tecnología a un nivel social. Trabajamos en modelos de negocio, trabajamos en estudios de mercado, hacemos encuestas a la gente para ver cómo la gente percibe el hidrógeno. Y por último, y es el motivo de estar aquí, también tenemos una actividad de divulgación, de contar lo que hacemos, de contar lo que viene a personas de todos los orígenes, de todos los tipos, a empresas, incluso a gobernantes de otros países que vienen a interesarse. Entonces creemos que esta labor de divulgación y tener público, como tenemos hoy, interesado por el hidrógeno, es parte de nuestro trabajo. Vamos a ver. Lo primero, siento decepcionar a alguien si lo digo, el hidrógeno no es una fuente de energía, es un error muy común. ¿Es una energía nueva? No. El hidrógeno es un vector energético. Las fuentes primarias pues son el petróleo, el viento, la energía solar, la energía nuclear, el uranio de la energía nuclear, y el hidrógeno no tiene un papel de ser una fuente, tiene un papel de ser una herramienta que a nosotros nos va a permitir aprovechar esas fuentes. Y aunque parezca que el papel este de vector energético es muy cortito, que eso sirve para almacenar y mover energía, pero es muy importante para que podamos aprovechar fuentes de energía, porque la energía no solo vale con tenerla, sino además nos tiene que ser cómoda, y el hidrógeno lo consigue. Entonces, si alguien les dice que el hidrógeno es una nueva fuente de energía, no es una nueva fuente. Vamos, de hecho, tampoco es nuevo. El hidrógeno se iba utilizando, por ejemplo, en los transbordadores espaciales desde los años 60. No es algo nuevo, es algo que conocíamos y ahora lo que estamos haciendo es darle nuevas aplicaciones. ¿En qué consiste el hidrógeno cuando funciona como vector energético? Pues es tan sencillo como eso que ven ahí. Tomamos en primer lugar agua, le aplicamos electricidad, lo separamos en sus dos componentes, que son hidrógeno y oxígeno. Esto casi cualquiera lo ha podido hacer metiendo 2 clavos en su casa en agua con sal. Esa parte es fácil. El hidrógeno, bueno, relativamente fácil, no hagan lo de los clavos porque les puedo decir que he hablado de la seguridad, eso es explosivo. Entonces, bueno, tiene un poquito más de complicación, pero bueno, el proceso es tan sencillo como eso. Rompemos la molécula de agua, dejamos el oxígeno libre, almacenamos el hidrógeno se puede almacenar de muchas formas, principalmente es gas a presión, que a día de hoy la humanidad ya se le da bastante bien almacenar gases a presión, no es un reto, aunque como todo lo del hidrógeno hay muchas cosas que mejorar. Y luego ese hidrógeno que hemos guardado lo llevamos a otro equipo que se llama pila, que no es una pila porque se carga y se descarga. Es un error también que hoy me gustaría despejar. En realidad, si hablásemos en términos químicos, es un reactor. O sea, es un aparatito que mientras que yo le vaya dando hidrógeno y tenga aire para coger oxígeno, hace el proceso inverso al que hemos dicho al principio y recuperamos electricidad. Con la ventaja de que su único producto, la única emisión que tiene a la atmósfera es vapor de agua. Entonces, disponer de una tecnología que me permita tomar electricidad, guardarla en un gas y dentro de meses o años, incluso si hace falta, recuperar esa energía es la principal ventaja y, aunque no lo parezca, es una necesidad muy acuciante en nuestro tiempo. ¿Por qué es esto tan necesario ahora? Bueno, es innegable que tenemos que evolucionar a utilizar energías renovables. Si nos faltaban argumentos, ha llegado Putin, ha liado lo que ha liado con Rusia y nos hemos empezado a dar cuenta que en Europa no producimos ni gas, ni petróleo, ni tenemos recursos para ser autosostenibles energéticamente. Y hemos mirado hacia las renovables, que además en el sur de Europa, en particular en España y Portugal, la península ibérica, somos privilegiados con la capacidad de producir energías renovables. ¿Qué les pasa a estas energías? Que al contrario de las tradicionales, pues las tradicionales emitían CO2, el problema del CO2 ya no lo cuento porque estamos en mayo y parece que es julio. Entonces, si alguien tenía duda, pues que se vaya al campo y vea cómo está el cereal, que parece que ya estamos en septiembre, que lo vamos a tener que recoger antes del verano. Entonces, el cambio climático es una realidad y la forma de cortar el cambio climático es dejar de emitir CO2. Todos los combustibles que hemos dicho fósiles emiten CO2, pero es que además, antes la primera preocupación era emitir CO2, pero ahora el problema es que además no tenemos ya, o sea, no tenemos porque nos lo cortan y nos quedamos sin poder tener esos combustibles.
En cambio, las renovables son limpias y además son inagotables y abundantes. Sol en España nos sobra, viento tenemos mucho. Es decir, en casi todos los lugares de nuestro país tenemos una posibilidad de generar más energía de la que se consume. Por ejemplo, no sé si sabrán que Castilla-La Mancha produce el doble de energía que consume. O sea, somos un exportador. Tampoco se crean, desgraciadamente no vamos a ser, alguno dice por ahí, nos vamos a convertir en la Arabia del futuro. No, hombre, pero siempre es mejor producir más de lo que uno consume, sobre todo en energía, que ahora mismo está muy demandada. Son baratas, relativamente baratas. El precio de, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos va en picado, ya son absolutamente rentables y además son autóctonas, las tenemos en la tierra. ¿La desventaja que tienen estas energías? Pues que funcionan cuando les da la gana. No sabemos si dentro de una semana vamos a tener mucho sol o vendrá lluvia y los paneles no producirán. El viento ya no es cuestión de semanas, es que por la mañana sopla, por la tarde no. Y además no las podemos gestionar. Yo el petróleo lo puedo tener en un barco, lo puedo traer, lo puedo llevar, el uranio lo meto en una central nuclear y le doy un uso que yo puedo un poco modular. El viento no puedo. No puedo decirle al sol, oye, ahora me viene bien, ponte a soplar, oye, nube, apártate, que ahora no me vienes bien. Bueno, pues es justo las desventajas que no tienen las energías tradicionales y realmente es el reto que tenemos que afrontar. Esto se traduce en que tenemos situaciones como esta. Esto es los meses de enero a diciembre y el sol que da en la provincia de Ciudad Real. Entonces, si yo me quisiese abastecer con sol, como ha pasado, esta semana se ha batido un hito en España y es que hemos tenido un día que desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde toda la energía que se generaba era renovable. O sea, ya lo tenemos aquí funcionando. ¿Cuál es el problema? Que eso nos ha pasado en un mayo excepcional de temperatura, de irradiación solar, que no ha habido nubes y demás. No suele pasar todos los meses. De hecho, en el invierno no tenemos apenas en la zona producción solar. Entonces, ya ven el gráfico y si yo quisiese montar una planta solar, podría decir, tengo dos escenarios. La pongo ahí, ese es mi consumo, ¿no? Si mi consumo es ahí, pues el mes de julio lo tengo cubierto, los demás meses no llego. ¿Cuál sería la otra opción? Bueno, pues pongo más paneles y dejo que mi consumo lo ajusto, los meses de menos producción ajusto mi consumo. ¿Cuál es el problema? Que me sobraría un montón. Entonces, o no llego o me paso en mucho. Fíjense que estoy casi hablando de 3,5 veces más el máximo que el mínimo. Al final lo que se hace es intentar irse a soluciones intermedias. Más o menos me quedo por ahí. ¿Cuál es el problema? Pues que sigo teniendo los dos problemas. Unos meses no llego y otros me sobra. ¿Qué es lo que sería ideal? Pues poder almacenar y todo eso que me ha sobrado en verano, principalmente de fotovoltaica, que es lo que tenemos más en la tierra, pues eso que me sobra en verano me lo llevo al invierno siguiente y lo aprovecho. Y entonces ya sí que mi producción se equipara al consumo. Eso es lo que pretendemos y lo ideal. Ahora viene la dificultad para hacerlo. Y aquí tenemos un autor de referencia que es Julio Verne, y ya nos dijo, yo en esta charla no lo he dicho, voy a jugar mucho con lo que está ahora, lo que viene, y voy a mezclar las cosas y espero que se lleven la sorpresa de que a lo mejor hay cuestiones que ustedes piensan que es para mucho y ya están aquí, y otras pues tendré que decir que falta un poquito. Pues una de las que ya se sabían era que Julio Verne en el año 1874, que era más o menos cuando aquí estábamos empezando a explotar las minas de carbón, decía que algún día el agua sería el combustible, que el hidrógeno y el oxígeno que contenían se utilizarían como una fuente de energía, de luz y calor que el carbón no puede, porque el carbón se iba a agotar, fíjense si Julio Verne ya lo tenía claro, y nos calentaremos gracias al agua. El agua será el carbón del futuro. Lo único que se equivocó Julio Verne, que él no lo podía saber, es que en medio se nos ha colado el petróleo, pero lo que está pasando es esto. O sea, Julio Verne, dentro de muchas predicciones que hizo en sus novelas, una era que se iba a usar el hidrógeno. Yendo a cosas más del presente, tenemos un autor que a mí siempre me gusta hablar mucho de él. Este señor ha sido un economista y sociólogo que ha sido el que ha asesorado a la Comisión Europea y en todas esas decisiones que nos van ahora poniendo de si tenemos que tener los coches con una etiqueta, las ventanas con otra etiqueta y tenemos que ir hacia la eficiencia. Que se está demostrando que ya no es eficiencia, ya es supervivencia, porque no tenemos energía y somos muy vulnerables, ¿no? Pues la persona que asesoró a la Comisión Europea para estos movimientos
que vienen de largo, del año 2002, fue Jeremy Rifkin, que es un economista de referencia. Cada vez que hay premios Nobel se baraja su nombre como posible Nobel. Y él dijo que la economía ya no iban a ser comprar energía a otros países y tener unas grandes centrales de energía y estar el consumo repartido, sino que todos íbamos a poder producir nuestra energía. Iba a haber que tener energía de muchas fuentes y con muchas maneras utilizarla. Y el medio que él utilizaba era el hidrógeno. Jeremy Rifkin dijo que todas las revoluciones industriales tenían siempre un factor de energía y uno de comunicación. La primera fue el carbón y la prensa escrita, la segunda el petróleo y el teléfono, y la tercera iba a ser el hidrógeno e Internet. Entonces, esto también deriva, y por eso es bueno hacer estas charlas, en que el que corra la información tan rápido es bueno, pero también es malo porque muchas veces circulan bulos, rumores. A nosotros muchas veces nos llaman, oye, que quiero poner este equipo en mi planta en Valladolid, que lo he visto que lo han inventado en Nueva Zelanda. Dice, pues, espere, que esto hay que probarlo, hay que importarlo, hay que ver si funciona en España, hay que hacer muchas cosas. La información corre muy rápido ahora y es algo a lo que también nos tenemos que acostumbrar. Sobre todo después de una pandemia, tener estos actos en los que nos vemos la cara y hablamos también es muy interesante. ¿Qué cosas se pueden hacer con el hidrógeno? Esto que yo he dicho, que rompemos la molécula y lo unimos, lo podemos llevar mucho más allá. Podemos partir de fuentes renovables y una de las particularidades que tiene el hidrógeno es que es muy transversal, muy apañado. Lo podemos utilizar para muchas cosas. Entonces, ese hidrógeno que hemos generado con renovables y que podemos guardar, nos lo podemos luego llevar a la parte de la derecha y se puede utilizar en edificios, se puede utilizar en transporte, se puede utilizar en industria, en fin, en cualquier cosa que yo necesite energía puedo utilizar ese hidrógeno y partiendo de algo que era muy difícil de manejar, que son las renovables, tener una energía almacenada para usarla donde yo realmente la necesito. Voy a pasar rápido, que esto le va a resultar más cercano. Este es nuestro edificio en Puerto Llano. En nuestro edificio en Puerto Llano desde 2015 tenemos integrado un sistema de hidrógeno. Tenemos un parque fotovoltaico pequeñito, que por ejemplo esta tarde que no trabajamos, mañana y pasado va a estar produciendo un montón. Ese parque fotovoltaico nosotros no tenemos interés de vender la energía y esa energía se tiraría, no tendría ningún aprovechamiento. Entonces nosotros tenemos, se ve abajo a la izquierda por la mitad, un electrolizador y con ese electrolizador ahora mismo seguramente se estará generando hidrógeno hasta que caiga ya el sol y ese hidrógeno lo aguardamos para cuando hace falta y además no necesariamente lo tenemos que utilizar en el edificio. Ese hidrógeno nos sirve tanto para una hidrogenera con la que movemos alimentamos un coche como para generar electricidad y calor para el edificio. Y es muy sencillo, son unos equipos que aquí perfectamente en la mitad de esta habitación cabría y podíamos tener operando. Luego contaré más barreras que hay. Esto ya se ha hecho, nosotros hicimos la primera demostración y esto ya se ha llevado a una escala mucho mayor. Esto es un proyecto que puede ser que hayan oído hablar de él, en Mallorca, que ha financiado la Unión Europea porque plantea que islas enteras puedan funcionar con hidrógeno. En Mallorca hay muy buenas fuentes renovables, hay fotovoltaica, pero también el viento sopla en unas condiciones muy buenas y lo que han hecho es simplemente hacer una planta gigante de producción de hidrógeno. Ese hidrógeno, además, luego lo contaré también, se mueve por tuberías y se puede utilizar en industria, en hoteles, en domicilios y ya están empezando a implantar autobuses de hidrógeno a partir del sol de Mallorca. Bueno, aplicaciones un poco más cercanas. Uy, es que le doy a la rueda y lo paso. Ahora. Aplicaciones más cercanas que tenemos del hidrógeno, por ponerles algunos ejemplos. El coche de hidrógeno. A lo mejor no va a ser lo primero que vamos a hacer, luego contaré por qué, pero en un futuro cercano estará el coche. De hecho, este coche se puede comprar en la página de Hyundai ya. Y cuando lo anuncian, aparece el coche. Bueno, un coche de hidrógeno, ahí están las características. En realidad es un coche eléctrico que en vez de baterías tiene unos depósitos de hidrógeno y eso que he contado antes, la pila de combustible. Y esa pila de combustible produce la electricidad para mover el coche. ¿Qué ventajas tiene? Pues la principal, que el coche se carga en 5 minutos. La carga del vehículo es llenar un depósito de gas con una manguera. Eso ya lo sabemos hacer y se nos da relativamente bien y tenemos la industria y tenemos los conocimientos. Entonces es un vehículo que puede hacer 666 kilómetros con una carga de 5 minutos. Encima con la ventaja que, como he dicho antes, ese hidrógeno no tenemos que traerlo como el petróleo de un tercer país, refinarlo y usarlo, sino que ese hidrógeno lo podría estar produciendo la propia estación de servicio con unos paneles que tuviese encima. O si tenemos una
una nave logística, pues los vehículos de esa nave podrían estar funcionando con los paneles que va a tener, los paneles solares que se pueden instalar, que prácticamente a día de hoy ya el que tenga una cubierta y no la tenga ya llena de paneles está perdiendo dinero, tal como está la cosa. Bueno, pues cuando toda la gente tenga muchos paneles, pues vamos a estar en una situación que ya no va a tener salida la electricidad o seguramente esté tan barata que no merezca la pena utilizarla para producir hidrógeno. Bueno, y no solo, bueno, con respecto al vehículo de hidrógeno, ¿qué ventajas tiene? Ya he dicho la primera, que es la de la recarga. Si hacemos una comparativa entre el coche de gasolina y el eléctrico, pues, o el de gasolina o diésel, las desventajas que tiene son las emisiones y lo que digo, que hay que traer el combustible, pero en cambio tiene mucha autonomía, se repuesta muy rápido, no les importa el frío y el calor y además es muy sencillo, un motor de coche con la misma tecnología se hace un motor de camión o se hace un motor de barco. En cambio, los vehículos eléctricos, lo que tiene bueno uno, lo tiene malo el otro. El vehículo eléctrico no contamina, es muy eficaz, tiene un comportamiento muy bueno, es silencioso y encima la electricidad pues más o menos la puedo producir localmente. En cambio, tenemos el problema de la autonomía, el tiempo de carga, que el vehículo, pues las baterías ocupan espacio y pesan, y además le afecta mucho la climatología. Es una cosa que no se dice, pero a los vehículos eléctricos, las bajas temperaturas o las altas, según como lo configuren, da problemas. ¿Qué tiene el vehículo de pila combustible? Pues tiene lo bueno del vehículo de gasolina, que tiene una autonomía larga, de fácil 650 kilómetros, 700, se repuesta rápido, es escalable. Una pila de combustible, si yo les enseñase la pila de un coche, de un camión y de una moto, verían que es exactamente lo mismo, lo único que lleva más filas, más membranas. Se llama pila porque se apilan membranas. Entonces, la de un coche, hacerlo más potente es ponerle más membranas, hacerlo un poquito más grande. Mucho más sencillo hacer más potente una pila de combustible que un motor de gasolina. Y luego, por otra parte, tiene las ventajas de los eléctricos. Ya hemos dicho que solo emite vapor de agua. El comportamiento es como el de un coche eléctrico, es silencioso y el hidrógeno se puede generar uno, incluso, no digo ya en España, se lo puede generar uno en el techo de su casa. Más ejemplos, camiones. Esto es, posiblemente lleguen los camiones antes que los coches, porque el hidrógeno, una de las desventajas que tiene es que ocupa mucho espacio y hay que comprimirlo. Entonces, en un coche, para hacer una idea, tenemos aproximadamente unos 120-140 litros de depósito, que es bastante, que ocupa un poquito menos que la batería, pero ocupa mucho, para meter 5 kilos de hidrógeno. Y con 1 kilo de hidrógeno el coche hace 120 kilómetros. El problema es eso, que hay que comprimirlo a mucha presión. En cambio, en un camión hay mucho más espacio y se puede utilizar depósitos más grandes, no importa tanto el espacio, y podemos tener el mismo hidrógeno con menos presión. Además, con una ventaja añadida, el peso. Hay problemas con los camiones eléctricos, va a ser muy difícil ver camiones de baterías porque pesan más las baterías que la carga que puede transportar el camión. Europa ya ha tenido que sacar una excepción a la normativa para que los camiones a baterías, algunos que hay, puedan superar los límites de peso, porque si no, el camión, como ver las baterías, ya tiene bastante, no le queda casi capacidad para llevar la carga. Eso con el hidrógeno no pasa. Y ya hay una iniciativa muy fuerte que nos han adelantado en Suiza. Suiza ha comprado a Hyundai 1.400 camiones. Suiza llegó a un acuerdo con algunos productores de electricidad y de gas de Suiza y se planteó muy claro que iban a por el hidrógeno en camiones, porque además cuando hay muchas cuestas los camiones funcionan muy bien. Tuvimos un autobús en Toledo una semana y el viernes iba la alcaldesa de Toledo a hacer un repostaje y le tuvieron que dar un par de vueltas al autobús y tenerlo un poco de tiempo gastando hidrógeno, pues resulta que no había gastado nada con las cuestas de Toledo, con subir y bajar, tiene frenada regenerativa y el autobús apenas gastó energía en una semana moviéndose por Toledo y hubo casi que forzarlo a gastar un poco para que se pudiese rellenar en el acto. Bueno, pues en resumen, y hay más ejemplos, cuanto más grande es el vehículo, más favorable es utilizar hidrógeno. En barco funciona muy bien, también muy interesante la cuestión de las carretillas elevadoras, porque las carretillas ya diésel no van a poder ser, y menos en espacio cerrado, en naves logísticas que ahora están muy de moda. Y el problema es que una carretilla eléctrica, cuando la queremos utilizar, si tenemos una planta o un almacén que funcione 24 horas, hay que comprar dos. Una se está cargando y la otra la estamos usando. En cambio, la de hidrógeno se carga en 5 minutos.
Entonces, es una ventaja bastante importante porque aunque sea más cara que la eléctrica, de momento no hay que comprar dos, con una nos vale. Uy, me he pasado, perdonadlo. Le voy dando, como no miro. Airbus está, por ejemplo, trabajando mucho para aplicarlo al sector aeronáutico. Los aviones tienen un problema grandísimo, emiten una barbaridad de CO2 y ya están empezando y a entrar en el sector del hidrógeno también para aplicarlo a aviones. En drones se utiliza, es decir, prácticamente cualquier motor eléctrico se le puede acoplar una pila de combustible y puede dar buenos resultados. Bueno, vamos al presente futurible. Esto que yo estoy contando no solo es por la parte tecnológica, sino también hay que decir que aquí se ha alineado todo el mundo. Por un lado tenemos las empresas españolas que están invirtiendo 6 veces más que la media europea en hidrógeno. En este caso sí que estamos en cabeza del desarrollo en Europa. Las administraciones públicas a todos los niveles están dispuestas y lo han plasmado en una hoja de ruta que pone unos objetivos. Y también la sociedad, tenemos que tener en cuenta que hay gente que se está yendo a los museos a pegarse a los cuadros para que se emita menos CO2. Eso también nos mueve a todos, a las empresas, a los políticos y a los centros de investigación a decir, oye, hay que buscar soluciones. Bueno, pues esto se ha plasmado en una hoja de ruta que tiene unos objetivos muy ambiciosos. Cuando se publicó nos daba miedo algunas cosas y puedo decir que este año toca revisarla y posiblemente habrá sorpresas. Porque, por ejemplo, se planteaban 4 gigavatios de electrólisis. Europa planteaba 10, Europa ha subido a 30, porque ve que hay muchas iniciativas, y nosotros de electrólisis, por dar un número, los 4 gigavatios ya los tiene casi Repsol en cartera. CEPSA tiene 2, y si sumamos iniciativas que conocemos, más otras que hay que saldrán después, pero solamente con las que conocemos, esos 4 gigavatios para el 2030 ya creemos que van a ser 14 o 15. O sea que por ahí vamos, por la parte de producción vamos muy bien, porque en España hay mucha renovable, hay mucha capacidad y estamos viendo que es necesario el hidrógeno. Luego hay otras cuestiones como, aquí se ve un poquito pequeño, pero bueno, se prevén 2 líneas de tren, porque en España hay 2 fabricantes de trenes y cada uno está haciendo su tren de hidrógeno. Somos así en este país y cada uno va por su cuenta. CAF tiene un tren, Talgo tiene otro y lo tiene muy avanzado. Estamos nosotros colaborando con los dos, casi con murallas dentro de nuestro edificio para que uno no se entere lo que hacen otros. Bueno, pues el gobierno ha dicho que hay 2 líneas de tren, pues será una para cada uno. Bueno, hay una previsión de entre 150 y 200 autobuses. Esta es de la que si yo les hablo hace un año le diría, no vamos a llegar, no llegamos. Bueno, pues hace poco me decía, Iberdrola ha hecho un proyecto en Barcelona, pusieron 8 autobuses de hidrógeno para probar y la experiencia de la empresa ha sido que ha dicho, de 8 pasamos a 37, porque estamos encantados de que no emite, de la fiabilidad que tiene, del comportamiento de los autobuses. Entonces, solamente Barcelona va a tener 37 autobuses. Yo hace un tiempo pensaba que iba a ser difícil llegar a los 150, pero en Madrid ya están construyendo, la empresa municipal de transporte ya está construyendo una hidrogenera para una flota de autobuses, hay iniciativas en otros sitios y la verdad que aquí hay empresas como Alsa, Caetano, que se han puesto mucho las pilas, están funcionando muy bien y está siendo sorprendente para todos. Os cuento la anécdota, estuve hablando hace unas semanas con un auditor de proyectos de los que vienen de Europa a ver cómo nos estamos gastando el dinero y el hombre estaba muy sorprendido porque habían financiado un autobús de hidrógeno. Y cuando fue a la empresa y decir, oye, que yo he puesto aquí dinero para esto, quiero ver el autobús de hidrógeno. Pues la empresa le dio un bonobús. Dijo, toma el bonobús, vete a tal calle que por allí pasa el autobús de hidrógeno. Y decía, pero si esto es un proyecto de Sí, pero funciona muy bien y está en la calle andando. ¿No quieres eso? Y el tío se quedaba sorprendido, ¿no? Porque algo que él había financiado, como que era un desarrollo un tal, al final cuando fue a verlo, digo, le dieron un bonobús para que se subiese. O sea, que va... Las cosas es muy difícil hablar de presente o futuro porque los ritmos van muy rápido. Y tenemos muchos retos de inversiones. Hay unos grandes programas de ayudas que Europa nos dice que nos da mucho dinero, pero también nos pone unas condiciones para cumplirlo que nos va a costar mucho papeleo, muchos requisitos y vamos con un poco de retraso, pero hay mucho dinero para invertir en hidrógeno y sobre todo hay resultados en el empleo y en la emisión de CO2. Luego hablaré un poquito. En este apartado, a ver cómo voy de tiempo, que yo me enrollo.
voy un poquito más, voy a acelerar. Bueno, en este apartado voy a hablar de algo que lo he dejado para el final porque es casi lo que quiero que se lleven, la idea que se tienen que llevar. Ya he dicho que el hidrógeno no es nuevo. Estamos hablando de nuevos usos, pero hay que ser consciente que el hidrógeno ya está aquí. En Puerto Llano la refinería gasta 5.500 kilos de hidrógeno a la hora. Y en Europa estamos gastando 8 millones y medio de toneladas al año. Si eso lo multiplicamos por un precio que podría tener el hidrógeno de 2-3 euros, estamos hablando de cifras de billones. Son números que en el PIB impactan. Y la mayoría de momento se está haciendo con combustibles fósiles que tienen los dos problemas. Uno, que emiten CO2 y otro, que no son nuestros, que los tenemos que comprar. Por ejemplo, en refinería de petróleo se emiten 230 millones de toneladas de CO2. Una cosa que nos gusta dejar clara, se resume muy bien en la frase que le quitó un compañero que dice que la edad de piedra no se acabó porque se acabasen las piedras. La edad de piedra se acabó porque había cosas mejores. Nosotros no somos enemigos del petróleo. Habrá un tiempo que uno, igual que antes se compraba un coche diésel, uno gasolina, ahora uno híbrido, uno no híbrido o eléctrico, pues llegará un momento que habrá diésel o gasolina, híbridos y habrá de hidrógeno. Pero por el camino, que sepan que la refinería, cuando se refina el petróleo, hace falta hidrógeno. Y ese hidrógeno de momento está siendo de origen fósil con emisión de CO2. Si bajasen el uso de hidrógeno, que se llama gris, y lo cambiasen por hidrógeno de renovables, nuestro coche ya estaría en el cómputo global emitiendo menos CO2. Y además no tendría miedo de que nos cierre Argelia el grifo o que haya algún problema. Entonces, uno de los grandes consumidores es la refinería y además, para poder seguir utilizando el petróleo y aprovechar el petróleo, se da una situación muy paradójica. Cada vez hace falta más hidrógeno, porque el hidrógeno se utiliza en el proceso para quitarle el azufre al petróleo. Y como cada vez tenemos menos petróleo, cada vez nos viene de peor calidad. Nos viene el petróleo más malo. El que antes no se podía refinar, ahora hacen todo lo posible porque cada vez los yacimientos buenos pues se van agotando y hay que tirar de yacimientos que eran menos favorables. Bueno, pues cuanto más azufre trae el petróleo, más hidrógeno hace falta en el proceso para llegar a los niveles que hay de calidad del combustible. Entonces, ya de por sí la industria del petróleo ya necesita hidrógeno y además ocurrirá una cosa que es, habrán escuchado hablar los combustibles sintéticos, los SAE que habla Repsol, que va a ser una transición porque las cosas hay que hacerlas con cabeza. No podemos de hoy a mañana 40 millones de vehículos que hay llevarlos a los vertederos. Tendrá que ser progresivo y un paso intermedio va a ser que vamos a hacer la gasolina sintética. Es decir, vamos a hacer la gasolina como si fuese el laboratorio hecha en casa. Es un proceso que además consume CO2, que está muy bien, e hidrógeno. O sea, que esto no va a ser pasar del blanco al negro, sino que vamos a tener unos grises, que el hidrógeno irá ganando protagonismo, pero en muchos casos va a ir de la mano y va a ir acompañando a ir poco a poco deshaciéndonos del uso del petróleo. Otra cuestión muy importante, los fertilizantes, que es un sector que parece que no se conoce, pero es muy relevante. En la gráfica no se han fijado, el primer consumo que tenemos de hidrógeno ahora es en el refino del petróleo y el segundo en fertilizantes. Les voy a dar un dato que a mí me impacta mucho. El cuerpo humano tiene un 3% de nitrógeno, del elemento químico nitrógeno. Están las vitaminas, en los aminoácidos, en una serie de esas cosas que cuando nos hacen la analítica salen altas o bajas, pues muchas tienen nitrógeno, ¿no? Bueno, pues de ese 3% de nuestro cuerpo, el 40% del nitrógeno es artificial, lo ha hecho el ser humano, porque viene de los fertilizantes. A día de hoy, si no tuviésemos fertilizantes, la humanidad no podríamos estar todas las personas que estamos en el planeta, porque, ¿qué voy a decir? En una tierra con carácter agrícola, que no podemos seguir sacándole a la tierra indefinidamente producción si no lo abonamos. Entonces, el nitrógeno, el petróleo nos hace falta para movernos y calentarnos, pero es que el nitrógeno en forma de amoníaco, que es el precursor de los fertilizantes, nos hace falta para comer. Y también el hidrógeno entra aquí. A la izquierda es el proceso industrial que se utiliza hasta ahora para fabricar amoníaco. Tiene una parte que va con gas natural, que es la de la izquierda, y la parte pequeñita de la derecha, que es producir amoníaco propiamente dicho. Si ese secreto que les he contado hace un rato de romper la molécula de agua lo aplicamos aquí, se convierte en dos cosas. Un electrolizador para producir hidrógeno y una membrana que coge nitrógeno del aire. Y con eso ya tenemos el amoníaco que necesitamos para producir fertilizantes. Es más sencillo en cuanto a equipos, en cuanto a inversión, producir el fertilizante
con hidrógeno renovable que como se venía haciendo tradicionalmente. Lo que pasa que, bueno, las cosas estaban hechas así desde hace mucho tiempo y son industrias muy grandes y que pues, cuesta poco a poco convertir. Ya la fábrica de Fertiberia de Puerto Llano ya ha integrado con Iberdrola una planta de hidrógeno verde y el 10% del fertilizante que producen ya va libre de CO2 gracias al hidrógeno. Irá creciendo. Después de Puerto Llano se van a ir a Huelva y después amplían la de Puerto Llano. O sea, tienen ya un plan que Fertiberia tiene claro que va a hacer los fertilizantes sin emitir CO2. Otro caso muy importante, que este sí que es futuro, está por venir. Se han anunciado un proyecto en Asturias y otro en Puerto Llano. Hace muy poquito ha salido. Ayer creo, o antes de ayer estuvieron en Toledo hablando con la Junta para hacer las tramitaciones, que es la siderurgia. Esto también es muy importante. El otro día estaba yo en un evento y el de la Asociación de Siderúrgicos les decía a los demás, miren, yo me quiero descarbonizar, pero yo necesito 100 veces más hidrógeno que ustedes. Pónganse las pilas porque mis plantas están hechas, sus plantas, perdón, las plantas de todos ustedes, ahí estaba Iberdrola, Repsol, estaban todos. Sus plantas están hechas de mi acero y si yo no me descarbonizo, pues lo tienen aquí el dato, una tonelada de acero emite 1,85 toneladas de CO2, casi 2 toneladas. Luego en nuestro coche miramos el consumo de 5 gramos de CO2 a los 100 y en fabricar el coche tiramos 2 toneladas. Pero lo importante también que es el tema de conseguir descarbonizar en la siderurgia. Lo que pasa es que estamos hablando, una plantita para producir el 10% de amoníaco de forma renovable vale 150 millones de euros. Una siderurgia de hidrógeno cuesta entre 1.200 y 1.500. Pero tiene que venir porque además tenemos un problema en Europa que hemos puesto unas normativas medioambientales que sin querer, hemos echado a la industria. En Europa ya casi no se produce acero. Y es otra de las cosas que ahora nos damos cuenta. No nos vende China microchip, no nos vende Rusia acero y tenemos grandes problemas. Y Europa ahora va a fomentar que vuelva esa industria, pero que vuelva renovable, que vuelva verde. Y el hidrógeno en todos esos proyectos empezará a aparecer el hidrógeno. Bueno, otros usos. Por decirles que está aquí. El hidrógeno se utiliza en muchas industrias, están ahí en el vidrio, en los productos electrónicos para tratar el agua, pero hay una que es muy curiosa. No sé si alguien aquí ha comido alguna vez margarina. La margarina está hecha con hidrógeno. Toda la bollería industrial, las grasas hidrogenadas, en algún momento han comprado hidrógeno a un proveedor, a Air Liquide o a Carburos o tal, que les ha enchufado una manguera de hidrógeno, le han metido hidrógeno a una grasa que era líquida y la han convertido en margarina. O sea, que si alguien ha desayunado algo un poco sano, pues también lleva, aparte del nitrógeno que he dicho antes, también tiene dentro de su cuerpo hidrógeno artificial. Todas las margarinas requieren hidrógeno. O sea, que esto no es algo que hemos descubierto ahora que lo hemos traído de la Luna, que es que ya estaba aquí. Lo único que ahora le damos más uso. Otra cosa de futuro y presente que nos vamos a encontrar es que el hidrógeno también se puede transportar por tuberías. De momento hasta un 5%. Pero si compran una caldera o ven un catálogo, van a empezar a ver que ya las calderas, como empezó a pasar con las teles, le ponían HD ready o 720 ready. Pues ya las calderas les empiezan a venir preparadas para quemar hidrógeno. Y va a ser porque en la red de gas natural se va a empezar a inyectar hidrógeno. De momento pensamos en un 5, pero progresivamente va a ir aumentando. No solo vamos a utilizar la tubería de gas para venderlo a Alemania, que está muy bien, lo vamos a utilizar también para evitarnos nosotros comprar el gas que quemamos en nuestras casas, tener que comprárselo a Argelia. Se puede, de momento ya, esa instalación que se ve abajo está en Bilbao, hemos colaborado con ella y es una planta donde están probando las válvulas, los contadores, todos los elementos de la red de gas para ver cuánto hidrógeno se puede meter en la red que ya hay. Y lo último me dijeron que van por el 15% y no están teniendo problemas. O sea que aquí tenemos una posibilidad también de que sin darnos cuenta casi empezamos a tener todos los días el hidrógeno no ya en la tele, sino también en el fuego de la cocina. Y bueno, llegado a este punto yo, no me habéis hecho caso, no me habéis interrumpido, pues seguro que alguno está pensando, que me está diciendo Miguel Ángel, ¿y esto cuándo? Esto ya tiene que estar, ¿no? Esto ya está. Bueno, pues como todo, a mí me gusta ser muy honesto y contar lo bueno y lo malo. He contado lo bueno, pero también estamos ante un reto muy grande, es cambiar casi la historia desde nuestros abuelos o bisabuelos en cuanto a energía y como decía antes, la información va mucho más rápido de lo que van las tuberías y de lo que van los electrolizadores, ¿no? Entonces, yo me gusta decir también las barreras
y con qué estamos luchando ahora mismo y los factores que hay. Porque una de las cosas que hay es el precio. Tenemos hidrógeno de origen fósil que es muy barato y para implantarlo a millones de toneladas como queremos en Europa tenemos que conseguir que el renovable sea más barato. Lo más importante aquí va a ser que baje la electricidad y eso va a ir de la mano de que cada vez se está montando más fotovoltaica y que cada vez vamos a tener más sobreproducción. El 70% del precio del hidrógeno es energía. Entonces, cuanto más consigamos, aunque sea solamente en unos márgenes horarios, abaratar la energía, más barato va a ser el hidrógeno. También, a día de hoy, comprar equipos es muy difícil. Nosotros estamos con las empresas y hay empresas que le pagan a un proveedor para comprarle un electrolizador y le pagan un dinero para que les vendan el electrolizador a 9 meses vista y a los 6 meses le dice, oye, toma tu dinero, toma la penalización porque es que ha llegado a otro y me lo compra más dinero. Me merece la pena vendérselo a otro que ha llegado aquí con la pasta y, oye, lo siento mucho, pero tú te quedas sin el equipo. Ahora mismo estamos en un momento muy delicado para comprar todo tipo de componentes y los de hidrógeno más. Tenemos una ventaja en Castilla-La Mancha o una cosa que va a ser muy relevante y es que tenemos una fábrica de electrolizadores en construcción en Guadalajara, que es un proyecto que no somos conscientes de la relevancia que tiene, porque ha sido Cummins, que es una empresa americana de motores diésel que tiene toda América y toda Asia llena de motores, que ha dicho, oye, yo con los motores diésel no puedo seguir, me tengo que ir al hidrógeno. Voy a hacer una línea entera, tiene 4 líneas y ha creado una nueva para hidrógeno. Y la fábrica la ha puesto en España, porque tenemos empresas que se están moviendo mucho, que están gastando dinero, tenemos apoyo político en todas las instancias de todos los partidos de todos los colores, eso tengo que ser, estando en campaña más, lo tengo que decir con total honestidad, hay un apoyo muy grande tanto de la sociedad como de las empresas, como de las instituciones, y eso las empresas lo perciben. Ya les digo, en Guadalajara están planteando contratar a 300 personas de aquí a unos meses para fabricar electrolizadores, porque no hay electrolizadores no en España, en el mundo. Entonces, estamos muy cerca de llegar ya a números que salgan rentables, pero todavía hay que refinar un poquito las tecnologías, hay que hacerlas más eficientes, hay que tener los equipos, los electrolizadores casi hasta hace 2 días se estaban haciendo a mano, ya se empiezan a fabricar con robots y empiezan a salir en serie, empiezan a salir como churros, hasta hace un poco era algo muy artesanal y eso ya está mejorando. Otra barrera que tenemos, bueno, ya la he dicho, va mezclada. Hay una crisis de componente que cuesta mucho comprar, cuesta mucho llegar a los equipos, hacen falta depósitos, tuberías, un montón de cosas que nosotros le achuchamos todo el día a las empresas tradicionales porque lo tienen que hacer ellas, si saben, lo único que, bueno, pues no están todavía convencidos y tienen que adaptarse un poquito para empezar a trabajar en el hidrógeno. Un momentito. Ahí. La normativa, he hecho una referencia. En esta sociedad que estamos todo tiene leyes. Si yo aparco en la puerta hay una ordenanza de tráfico y si voy a un chiringuito ha tenido su ordenanza de tal y me aplican el IVA y el impuesto a la bolsa de plástico porque lo ha dicho Bruselas. Todo está regulado. Pues el hidrógeno no. En el hidrógeno tenemos todavía muchas lagunas normativas y estamos empujando para que todo esto se regularice y cuando uno quiera poner una planta de hidrógeno sepa la norma que tiene que cumplir y cuando un técnico de un ayuntamiento, que también tiene su responsabilidad, le lleven un proyecto, ese señor del ayuntamiento diga, ah, vale, ha cumplido la norma, vale, pues la planta yo autorizo que se ponga. Hay muchas inversiones paradas por normativa que en algunos casos no es de nacional, es a nivel europeo y aquí todavía queda un poquito por hacer para crear todas esas leyes que hacen falta, porque hay cuestiones como, por ejemplo, si voy a meter, imagínense, yo meto hidrógeno en la red de gas natural. De momento se aprobó una norma en marzo del año pasado, había mucha gente esperándola y de momento solo lo han conseguido unos en diciembre. O sea, después de estar preparando, han tardado como 9 meses en adaptarse a la norma e inyectar gas. Porque si yo inyecto gas aquí, en Valdepeñas, en un gasoducto y pongo el 5% de hidrógeno, por decir algo, en La Solana hay otro que quiere inyectar gas, ese gasoducto ya lleva el 5%. Entonces, hay todavía cositas que alguien tiene que decir una norma, oye, no, si el otro quiere, pues tú el 2,5, el que venga detrás el otro 2,5. En fin, hay mucha normativa que hace falta y voy a poner un ejemplo que nos ha pasado a nosotros. Desde el año 2006 hay un Real Decreto para las estaciones de repostaje de hidrógeno, es decir, para poner una hidrogenera que llamamos.
El Real Decreto este incluye, es la parte amarilla, GLP, GNC, gas natural comprimido e hidrógeno. Bueno, pues la realidad, esto es en el año 2006. En el año 2022 nosotros nos ponemos a hacer un trámite para instalar una hidrogenera. No voy a decir qué comunidad era, no es Castilla-La Mancha, ¿eh? Vamos a una comunidad, sacamos el formulario para hacer la hidrogenera y está el GLP, está el GNC y ni siquiera hay una casilla para poner hidrógeno. Y estamos todos diciendo que tenemos una hoja de ruta, que tenemos una apuesta. Pues bueno, también en todas las instancias hay que espabilar y también esta normativa es necesaria para que cuando venga una empresa diga, oiga, yo quiero poner una planta, ¿qué hago? Pues aquí lo tenemos. Y por último, hay una tremenda falta de profesionales. Los que llevamos un tiempo trabajando en esto, lo estamos viviendo todos los días en nuestros sectores, la problemática que hay de gente. No hay gente que conozca el hidrógeno, no hay gente formada y se prevén unos números de empleo, bueno, algunos dicen 300.000, otros suben a 500.000 nuevos profesionales del hidrógeno. Estamos, como decía antes, con la comunicación, y esta es una frase que le he quitado a Joaquín. Las profesiones que va a haber dentro de 30 años todavía no se han inventado. Me voy a más. Si ahora le preguntamos a los chavales que quieren estudiar, quieren ser community manager, video jockey, influencer, eso hace 10 años no sabíamos ni lo que era. Pues con el hidrógeno va a pasar algo parecido. Con el hidrógeno vamos a necesitar profesionales y vamos a necesitar formación práctica, que hay que tirar muchos metros de tubería, hay que hacer muchas soldaduras y hay que poner muchas válvulas. Y no lo digo yo solo, que llevo en estos 12 años y que lo estoy viviendo. Esto es un estudio que ha hecho una organización internacional de reclutamiento, de contratación de trabajadores, que ha determinado que, se ve un poquito mal, que el 22% de los profesionales que van a trabajar son ingenieros industriales. Por ahí no vamos mal. Es verdad que las universidades están haciendo muchos cursos de hidrógeno, mucho máster, mucho tal, pero cuidado, que lo siguiente, lo naranja, que no sé si vemos muy bien, el 17% van a ser operarios técnicos de formación media, es decir, FPs. No hay ninguna FP de hidrógeno en España. Entonces tenemos un problema muy gordo, porque vamos a tener trabajo y no vamos a tener trabajadores. Pasa en muchos sectores, pero en este del hidrógeno nos preocupa mucho. Entonces, bueno, ya estamos trabajando con la Dirección General de FP, estamos moviendo y esperemos que también, igual que en otras cosas del hidrógeno, nos hemos puesto las pilas y hemos funcionado bien, en esta también lo hagamos. Bueno, por último voy a acabar con un vídeo. Esto les va a parecer futuro, pero este vídeo se grabó hace como 4 o 5 años, que nosotros estuvimos presentes. Esto es lo que significa un coche de hidrógeno. No tiene audio, pero bueno. Esa que ven es Mireia Belmonte, la nadadora olímpica. Y ese coche es un Hyundai Nexo de pila de combustible, de hidrógeno. Bueno, pues Mireia Belmonte estuvo corriendo dentro de una burbuja que estaba conectada al tubo de escape del coche. Y puedo dar fe de que es verdad porque nosotros estuvimos analizando los gases del coche y había allí un médico al que hubo que explicarle, oye, del coche sale esto, y han visto que está monitorizado, que tenía sus electrodos. No nos podemos cargar a una atleta olímpica, aunque nos dediquemos a hacer experimentos con estas cosas. Experimentar es delicado y puedo dar fe que hubo gente nuestra colaborando en el anuncio. La realidad es que el coche emite un gas que es totalmente respirable. Bueno, y con esto acabo. Quiero dar el mensaje de que posiblemente seamos los que estamos aquí y a los que le vamos a dar el relevo, podemos ser la primera generación de la humanidad que le deje el planeta más limpio a los que vienen detrás de lo que nos lo hemos encontrado. Tenemos esa oportunidad y ese reto. El hidrógeno es un medio, pero hay mucho más. Yo animo a que trabajen en el hidrógeno y que tengan la concienciación de cualquier medida o cualquier acción que esté en su mano, tomarla, porque tenemos una oportunidad muy bonita como generación. Y con esto acabo, y ahora sí, si hay cualquier pregunta. Bueno, pues, en primer lugar, voy a dar los agradecimientos que debía haber hecho al inicio al Ayuntamiento de Valdepeñas por la cesión de las salas, a Unicoman,
a Jorge Garrido y, por supuesto, también a Bodegas Arúspide, que son nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Lo que no hemos comentado es que también estamos en la guerra del clúster del hidrógeno verde de Castilla-La Mancha. Cualquier empresario que nos esté escuchando, que luego vea el vídeo, siempre que tenga cualquier tipo de relación con Castilla-La Mancha, va a ser muy bienvenido al clúster del hidrógeno verde de Castilla-La Mancha. ¿Qué animamos? Bueno, pues como dice nuestro eslogan de Quijote Innovation, siempre es el de sueña como Quijote, pero implanta como Sancho. Vamos a soñar a lo grande. Estaba diciendo que hace falta mucho empleo. Me acuerdo cuando me comentabas la dificultad de encontrar talleres mecánicos que sepan mecanizar y que sepan hacer racores, que sabéis que son las conexiones. No hay. Cualquier empresa, por pequeñita que sea, que hoy, mañana, esta noche se ponga a trabajar en esos conceptos, va a ser un negocio emergente muy poderoso. No tenemos profesionales y animamos desde aquí, sobre todo a los de Castilla-La Mancha, a que vayan investigando. Tenéis el clúster al que pertenecemos y además llevamos la mesa de socios y somos incluyentes. Animamos a cualquier empresa a que pregunte. Está el CNH2 en Puerto Llano. Tenemos todos los mimbres para esa construcción y vamos a ser el futuro limpio. Así que, por favor, os animamos.